Pues continuemos con el estudio de la elipse. Para eso vamos a calcular los elementos de la misma a partir de su ecuación general. Soy el ingeniero Alfredo Carreón Villalobos. Pasemos a un ejemplo. Dada la ecuación general de una elipse, 3x cuadrada más 9y cuadrada menos 6x menos 27y más 2 igual a 0, calcular todos sus elementos. Vamos al inciso A, que es la ecuación canónica. Primero nos vamos a basar en la ecuación general, por eso la escribimos nuevamente. Lo primero que tenemos que hacer es agrupar los términos en x y en y el término independiente lo pasamos a la derecha. Esto es así. Las x cuadradas las agrupamos con las x, las y cuadrada con las y el 2 lo vamos a pasar al otro lado porque no tiene ni x ni y, ese cambiará de signo. Enseguida vamos a obtener los factores comunes de ambas agrupaciones, tomando a estos factores siendo los coeficientes de x cuadrada y de y cuadrada. Por ejemplo, en la primera agrupación sacaremos el 3 como factor común y diríamos 3x cuadrada entre 3 nos da x cuadrada, menos 6x entre 3 me da menos 2x. Hacemos lo mismo con la segunda agrupación, ahora el factor común será el 9, 9y cuadrada entre 9 no me da y cuadrada, bajamos el mismo signo, 27y entre 9 me da 3y. Y el 2 sigue quedando a la derecha con su mismo signo. Enseguida se completan los trinomios cuadrados perfectos, sumando a la derecha los números agregados, multiplicados por el factor común obtenido, y sumando términos semejantes después de haber factorizado dichos trinomios. Veamos aquí, nosotros lo que hacemos es que al segundo término, al coeficiente lo vamos a dividir entre 2, en este caso 2 entre 2 es 1, y lo elevamos al cuadrado y se lo sumamos al binomio. Hacemos lo mismo con el 3, 3 entre 2, bueno, no se puede dividir exactamente, lo dejamos como 3 medios, pero lo elevamos al cuadrado, 3 por 3 9 y 2 por 2 4. El menos 2 se queda a la derecha, y ahí le vamos a sumar este 1 que le agregamos al primer trinomio, pero multiplicado por 3, por eso nos da más 3. Hacemos lo mismo con 9 cuartos que se lo agregamos al segundo binomio, pero ese multiplicado por 9 nos da 81 cuartos. Enseguida vamos a factorizar los trinomios cuadrados perfectos, es decir, sacamos la raíz cuadrada de x cuadrada que es x, dejamos el signo del segundo término y sacamos la raíz cuadrada de 1 que es 1. Hacemos lo mismo con el siguiente trinomio, la raíz cuadrada de y cuadrada es y, dejamos el signo del segundo término y la raíz cuadrada de 9 cuartos sería la raíz de 9 que es 3 y la raíz de 4 que es 2. A la derecha sumamos menos 2 enteros más 3 enteros y eso más 81 cuartos, lo que nos daría 85 cuartos en total. De aquí sumamos, bueno, dividimos el 85 cuartos, eso nos queda 21.25. Enseguida se divide el término de la derecha entre cada coeficiente y los resultados se colocan debajo de cada binomio, quedando a la derecha de la ecuación 1. O sea, hacemos así. 21.25 entre 3 nos da 7.08. 21.25 entre 9 nos da 2.36 y 21.25 entre 21.25 nos da 1. Esta sería nuestra ecuación canónica. Vamos ahora a la posición en el plano. Comparamos esa ecuación con las dos fórmulas que hemos estudiado. Cuando es paralela al eje x, recuerden que la a cuadrada estaría abajo de las x cuadrada. Y cuando es paralela al eje y, la a cuadrada quedaría abajo de las y. En este caso es eje paralelo a eje x, es decir, la fórmula quedaría x menos h al cuadrado sobre a cuadrada más y menos k al cuadrado sobre b cuadrada igual a 1. De aquí vamos a obtener las coordenadas del centro. Recordemos que las coordenadas del centro son hk. Para eso nosotros los vamos a obtener directamente de la ecuación canónica, recordando de nuevo que centro es hk, por lo que queda centro igual a 1, 1.5. Bueno, como aquí nos había quedado menos 1, pues obviamente este cambia a más. Y como aquí nos había quedado menos 1.5, este cambia a más. Ahora vamos a la longitud del eje focal. ¿Qué es el eje focal? El eje focal es igual a la distancia de vértice a vértice y su valor es 2a.
Como a cuadrada es igual a 7.08, entonces a será su raíz cuadrada, es decir, a es igual a la raíz de 7.08, o sea, a 2.66. Quedándonos pues todo el eje focal multiplicado por 2, este valor nos quedaría 5.32. Repito, esa es la distancia de vértice a vértice. Vamos a la longitud de eje no focal. El eje no focal lo definimos como 2b. Y como b cuadrada vale 2.36, entonces b será su raíz cuadrada. Es decir que b es igual a la raíz de 2.36, o sea, 1.53. Entonces 2b es el doble, o sea, 2 por 1.53, 3.06. Esa es la distancia de los extremos, la distancia entre los extremos del eje no focal, o sea, de b a b'. Vamos a la distancia focal. Como ya tenemos a y b, entonces vamos a despejar la fórmula que decía a cuadrada igual a b cuadrada más c cuadrada. Por lo tanto, nos quedará, despejando la c, la b cuadrada pasaría restando, c cuadrada será igual a cuadrada menos b cuadrada. Sustituyendo, decimos c cuadrada será igual a 7.08, que es a cuadrada, lo teníamos en la ecuación canónica, y b cuadrada también lo teníamos en la ecuación canónica. Lo restamos, eso nos da 4.72. Para sacar c le sacamos la raíz cuadrada a 4.72, nos da 2.17. Y entonces la distancia de foco a foco será 4.35. Perdón, 4.34. Bien, en inciso G, que son las coordenadas de los extremos del eje focal, aquí necesitamos estas distancias que habíamos calculado anteriormente, que son a igual a 2.66, b igual a 1.53 y c igual a 2.17. Además de las coordenadas del centro, que es 1 a 1.5. Basándonos en la posición en el plano, podemos observar que los extremos del eje focal se encuentran a la derecha y a la izquierda del centro, a una distancia a, por lo que el valor de a, o sea, el vértice a, estará a 1 más 2.66 porque vamos a la derecha y el 1.5 no se modifica. Para el otro vértice nosotros vamos a movernos hacia la izquierda, es decir, a 1 le vamos a restar 2.66, llegaremos a menos 1.66 y nuevamente el valor de y no se modifica con respecto al centro. Para las coordenadas de los extremos del eje no focal, nos vamos a basar también en la posición en el plano. Aquí sabemos que el eje focal y el eje no focal son perpendiculares. Por lo tanto, ahora la que no se va a modificar es la coordenada en X del centro. Y a 1.5, que es la coordenada en Y, le vamos a sumar 1.53 y llegaremos a 3.03. De ahí mismo vamos a bajar 1.5 menos 1.53 y la coordenada de B' será 1 menos 0.03. Para las coordenadas de los focos, vamos a ver que se encuentran sobre el eje focal, es decir, también salen a la derecha y a la izquierda, pero a una distancia c, por lo tanto vamos a partir de 1, a 1 le vamos a sumar 2.17 y ahí vamos a ubicar un foco en 3.17, 1.5 y al mismo 1 le vamos a restar un 2.17 quedando en menos 1.17, 1.5 y ahí estaría el otro foco. Para el ancho focal, nosotros vamos a utilizar la fórmula que nos dice 2 por b cuadrada, que bueno, ya sabemos que es la distancia del centro a uno de los extremos del eje no focal, mientras a es la distancia del centro a un vértice. Sabemos que b vale 1.53, lo tenemos aquí, lo elevamos al cuadrado, que sería 2.36, multiplicamos 2 por 2.36 y luego lo dividimos entre 2.66 y eso nos da el lado recto o ancho focal. La excentricidad no es más que la relación entre la distancia focal y el eje focal. Es decir, vamos a dividir C entre A, lo que nos va a dar 0.81. Recordemos que siempre la excentricidad para una elipse deberá de ser menor a 1. Bien, pasemos ahora a la gráfica. Para eso aquí tenemos los puntos que vamos a ubicar. Entonces comenzamos por dibujar el plano cartesiano, eje X, eje Y. Ahora ubiquemos el punto C que está a 1 en X y a 1.5 en Y. Enseguida vamos a ubicar el primer vértice que estará a la derecha del centro, que tiene coordenadas
3.66, 1.5 y ahí tenemos nuestros dos vértices. También el vértice A' que estaría en menos 1.66 y 1.5. Pasemos a los extremos del eje no focal, que ese es B, que está a 1 y a 3.03 de altura, y el B', que estaría a 1 y a menos 0.03 de altura, quedando ahí B'. Pasamos ahora a los focos. Ahí tenemos los dos focos, F y F'. El foco F tendrá coordenadas 3.17, 1.5. El F' tendrá coordenadas menos 1.17, 1.5. Vamos ahora a ubicar el lado recto. Ahí tendríamos los dos puntos que consideraríamos que son las L's, L' y L. Y luego tendríamos las R, que estarían abajo. Pero nótese que la distancia del foco a L y del foco del foco primo a L' y del foco a L, así como del foco a R' y del foco a R, es la mitad de 1.77, es decir, la distancia de L' a R', al igual que de L a R, es 1.77. Una vez que ya tenemos ubicados todos los puntos, podemos dibujar nuestra elipse. Les agradezco su atención a mi video, espero les haya sido de utilidad. Si les gustó denle like, suscríbanse a mi canal, comenten y compartan. Muchas gracias, los veo en el próximo relacionado con la hipérbola.